Tomen asiento, por favor. Y si tienen sus copias de las Escrituras, por favor, acompáñenme a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6 y voy a leer versículos 1 a 7, pero voy a retrocederme un versículo y empezar con capítulo 5, versículo 42. Empezando ahí, esta es la palabra de Dios. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 apóstoles, convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar de esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias que tú eres fiel a tu palabra. Guíanos ahora en el estudio de ella. Guía mis palabras. Que esta predicación sea agradable a ti, Señor, y edificante a tu iglesia. Oremos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Quizás ha pasado a usted un tiempo cuando tiene algo en mente, una tarea bien importante, y entra un cuarto para cumplir esta tarea y te distraes por otra cosa. Hay algo para arreglar, algo para limpiar, y su mente va a otro lado. Y inmediatamente se olvida la tarea original y no recuerda por qué entró a este cuarto. Algunos sí, algunos entienden. Creo que este pasaje muestra una situación cuando tuvo la chance de llegar a esta conclusión, que podría haber llegado a esta misma situación con los apóstoles. Vamos a meternos en el texto para ver qué pasó con ellos. En este versículo en capítulo 5, donde dice: y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Esta fue la conclusión la semana pasada. Recibieron una amenaza de las autoridades en Jerusalén, pero no obedecieron a ellos, obedecieron a Dios y continuaron proclamando el evangelio. Este va a ser la conclusión hoy también. Pero el contexto es un poco diferente. Antes había una amenaza desde afuera de la iglesia y hoy vemos un desafío desde adentro de la iglesia. Y vemos los resultados de la obediencia de los apóstoles, que el número de los discípulos multiplicaron. Pero al mismo tiempo, mientras la iglesia estaba creciendo, surgió una queja de parte de los judíos helenistas
contra los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Para ayudarnos, habían dos grupos distintos, los judíos helenistas y los judíos nativos. Los nativos eran los judíos de Jerusalén, que hablaron arameo, que asistieron templos hebreos. Y los helenistas eran judíos desde afuera de la ciudad, que hablaron griego y asistieron templos griegos. Entonces, la diferencia, la distinción entre ellos era primariamente de algo del idioma y su cultura. También creo que muchos de nosotros entendemos conflictos o desafíos por idiomas y cultura. Pero vemos que había la apariencia de favoritismo, que algunos viudas, los judíos, estaban recibiendo, pero las viudas helenistas no. Entonces, parecía algo malo, pero no hay en el texto ni una indicación que este era algo intencional. Y también vemos por la respuesta de los apóstoles que este no era algo intencional. Fue una queja legítima. Y en la iglesia vamos a recibir quejas legítimas. No siempre, algunas quejas van a ser ilegítimas. Pero nosotros, como discípulos, como la iglesia hoy en día, hay este mismo potencial. El problema que enfrentan los apóstoles y nosotros hoy en día es el potencial de distracción. El potencial de distracción de nuestra labor principal. Que algo secundario puede tomar el lugar de la obra principal. Pero vemos la respuesta de los apóstoles. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Quiero pausar aquí en este versículo un poquito, porque creo que hay una posibilidad de mal interpretar lo que ellos están diciendo. Dicen, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Podría sonar que ellos están diciendo, ¿nosotros, los apóstoles? No es conveniente. Como su orgullo. O hay la posibilidad para leer o escuchar como ellos están diciendo, para servir mesas. Esta es una obra muy bajo. Pero no creo que ellos están diciendo ni uno de estas cosas. Vemos por todo de Hechos de este libro que el enfoque de los apóstoles no es sí mismos. Ellos tienen un enfoque claro. ¿Qué es Cristo? Es Dios. Es la proclamación de su palabra. Vemos en el inicio de Hechos, en 1:8, que ellos van a ser los testigos de Cristo en toda Judea y Samaria y hasta los fines de la tierra. Este es el tema de Hechos. Y vemos que la conclusión de Hechos es Pablo predicando sin estorbo, sin obstáculo, sin distracción. Los apóstoles, cuando dicen no es conveniente. Esta palabra conveniente estaba buscando por el Nuevo Testamento las otras ocasiones de esta palabra. Y en cada ocasión de esta palabra, en el griego, fue traducido agradar, no conveniente. Y para cambiar para nosotros, no es agradable. Y es implícito con la humildad de los apóstoles, de su enfoque, que están diciendo, no es agradable a Dios que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Ellos entienden su llamado. Ellos entienden la misión de la iglesia en la tierra.
Y su deseo es agradar a Dios en su obra. Entonces, no es nada acerca de ellos. Y no es nada que ver con esta obra. Es un enfoque claro en su misión. Y esta es nuestra gran idea. Debido a que la palabra de Dios es primaria, no debemos cesar de proclamarla. La palabra tiene que ser proclamada para agradar a Dios. Yo escuchaba hace años un pastor de una iglesia grande, una iglesia presbiteriana, y este pastor era bien conocido y siempre estaba recibiendo solicitudes para ir a otro lado, para hablar, para predicar, y no pudo hacer todo. Entonces, él aprendió cómo podía decidir, cómo podía tomar decisiones en aceptar unas solicitudes y otros no. Y él tenía un enfoque de su obra muy claro. Y cuando tenía que rechazar una oportunidad, dijo, lo siento, no puedo asumir eso y continuar siendo fiel a mis compromisos actuales. Creo que este es lo que están diciendo los apóstoles en este momento. Y lo que algunos en la iglesia, especialmente los que predican, pueden aprender de decir que su enfoque es la proclamación de la palabra y no pueden hacer todo. Pero al mismo tiempo muestran que esta obra de cuidar a la iglesia físicamente, de cuidar a las viudas, es algo importante. Y debemos hacer también. Y vamos a ver esta gran idea de este enfoque de proclamar la palabra en dos partes, en dos puntos primarios, en dos puntos grandes. El primero es debido a que la palabra de Dios es primaria, líderes espirituales deben priorizar su proclamación. Debido a que la palabra de Dios es primaria, líderes espirituales deben priorizar su proclamación. Vemos en una variedad de maneras aquí en versículos 2, 3 y 4. Primero, es la manera en que los apóstoles dirigen esta situación en la iglesia. Reúnen todos los discípulos, toda la iglesia, para platicar acerca de esta situación, esta queja. Pero nota que ellos tienen una autoridad única. Y cuando reúnen la iglesia, no dicen, ok, ¿quién tiene una idea cómo podemos solucionar esta situación? No. Ellos vienen con un plan. Ellos dirigen esta reunión con un propuesto. También en su autoridad no son dictadores. No dicen, esta es la manera que vamos a hacerlo y si no le gusta, puede ir a otro lado. No, presentan en una manera de liderazgo bíblica una propuesta y la iglesia tiene un voto de responder y reciben la aprobación de toda la iglesia. Entonces vemos que los apóstoles priorizan la predicación de la palabra en la manera que gobiernan la iglesia. Ellos escuchan esta queja, consideran esta queja, llegan con una solución. Y también en tomar esta posición, en mostrar liderazgo, es una manera de proteger la iglesia también, para estar enfrente, no atrás, diciendo, ok, hagan lo que quieren y vamos a ver. Pero ellos toman la responsabilidad por la iglesia como líderes. Otra manera que vemos cómo ellos hacen una prioridad en la proclamación de la palabra, están los requisitos que tienen para estos 7. Priorizar no significa que es la única cosa. Llegan con un plan para cuidar a la iglesia. Y yo creo que lo que tenemos aquí en este pasaje, con elegir 7 para esta obra, es el establecimiento
del oficio de diácono. No hay la palabra nombrando esos 7 diáconos, pero hay 3 veces en este pasaje, hay una palabra como diaconar para referir a este trabajo. Entonces, es claro que esta es la idea aquí. Entonces, ¿cuáles requisitos esperarías para esta obra, para alimentar en esta distribución para las viudas? Quizás experiencia como mesero para servir mesas. Quizás habilidades administrativas. Vemos en versículo 3. ¿Cuáles son los requisitos para esta obra? De buena reputación y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esos son altos estándares, porque es una alta vocación. ¿Quiere hombres así para servir mesas? Sí, porque es una obra importante. Para servir mesas en la iglesia de Cristo, sí, queremos hombres así. Y este es un oficio espiritual también. Porque el enfoque es más de carácter que habilidades. Me recuerda de Mateo 7, hablando de árboles y fruto. Árboles buenos dan frutos buenos y árboles malos dan frutos malos. Elegimos el tipo de fruto que queremos en la iglesia. Elegimos el tipo de fruto que queremos cosechar cuando elegimos los árboles. Iglesia, estamos en este proceso ahorita, en nominar hombres para 2 oficios en esta iglesia, para anciano y para diácono. Para los diáconos y también para los ancianos, escuchamos en las predicaciones de Aarón, en 1 de Timoteo 3, casi todos los requisitos son de carácter y muy poco de habilidades. Alguien puede aprender administración, puede ganar experiencia, pero un hombre que no tiene buena reputación adentro de la iglesia y afuera de la iglesia, un hombre que no muestra que el Espíritu está morando en él, obrando en él, un hombre que no muestra evidencia de sabiduría, no debe tener un papel gobernando la iglesia. En esta situación en Jerusalén, las viudas, quienes estaban descuidados, tenían la oportunidad de nominar esos diáconos. Ellos sabían que Estéfano, Felipe, Prócoro, Nicanor y los demás iban a cuidar a ellos. Nosotros tenemos una oportunidad similar en nominar hombres para esos oficios. ¿Quién ya está cuidando a nosotros en la iglesia? Y hombres, los que están siendo nominados, quiero animarnos para considerar esos requisitos, para evaluar nosotros mismos en este proceso y para buscar la obra de Dios en nosotros, que Él continúa obrando en nosotros para desarrollar esos requisitos. Pero también vemos en versículo 4 el oficio de anciano, que los apóstoles dicen, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Otra vez, quiero ayudarnos a entender que los apóstoles no son orgullosos en este momento, no están buscando atención ni una posición de privilegio en la iglesia. Ellos entienden la obra ante ellos y están tratando de proteger lo que Dios ha dicho, que Él ha dicho que su manera de avanzar la iglesia, de salvar almas, es por medio de la proclamación de su palabra y es por medio de tu iglesia. Esta es la misión de la iglesia y no podemos descuidar a para nada. ¿Por qué es tan importante
la proclamación de la palabra. Me hace pensar en Romanos 1:16. Es importante porque el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Esos apóstoles han recibido salvación por la palabra de Dios, por el verbo. Ellos son comisionados para compartir con los demás lo que han recibido. Este es para la salvación de muchos. Y también para los discípulos, para los que están en la iglesia. El Evangelio es para nosotros también. Porque la palabra de Dios es comida. Es comida para la iglesia. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la obra de este oficio de anciano es oración y la palabra. Ancianos, los que están en proceso para ser ancianos, la oración y la palabra, este es su trabajo. No solo algo que hace a veces, pero debemos dedicarnos a la oración. Este fue un pasaje interesante, porque estoy en proceso de ser, ojalá, si Dios quiere, un pastor. Y para leer esos requisitos, sí, esos son pesados. No es algo liviano. Está en serio. Para orar por la iglesia. Para ver que este es lo que Dios está llamándonos para hacer. Orar por la iglesia, orar por el mundo, orar por nuestras familias, para guiar en esta manera. Y para el ministerio de la palabra. Para los ancianos docentes, o es decir, los pastores, un poco distinto a los ancianos gobernantes. Esta obra es aún más pesado en el ministerio de la palabra, de predicar. Lastimosamente no es solo media hora aquí la obra de predicar, pero es horas de estudio, de preparación, de oración, de práctica, de aplicación a nuestras vidas. La enseñanza en la escuela dominical, en grupos de jóvenes, grupos de hombres, grupos de mujeres, consejería, bodas, funerales, visitación en las casas. Todo esto es el ministerio de la palabra. Es un llamado alto. Y los apóstoles y los ancianos hoy en día deben entender que no es una obra pequeña. No es sencillo, pero ocupa un montón de horas y de trabajo para hacerlo bien. Pero al mismo tiempo, podemos descansar sabiendo que Dios no llama hombres perfectos, que Él es fiel para cumplir su obra. Y mientras hay días en que no hacemos la obra muy bien, Él es fiel a su palabra. Él es fiel porque es su iglesia. Pensando para nosotros en esta etapa de la iglesia, pensando en los hombres para servir aquí, muchas veces podemos identificar el oficio para un hombre porque ya está haciendo la obra. Para ancianos, ya está orando por la iglesia, ya está sirviendo a otros. Y para diáconos, ya están ayudando en la iglesia, ya están identificando necesidades y cumpliéndolos. No debemos pensar que para dar un título a un hombre va a cambiar algo. No pasa nada mágico en la ordenación, pero debe ser evidencia de antemano. Y podemos continuar obrando para desarrollar esos requisitos, para desarrollar esas habilidades en la iglesia. Para nuestro segundo punto, en versículos 5 a 7, es así. Debido a que la palabra de Dios es primaria, debemos trabajar juntos para promover su proclamación.
Debido a que la palabra de Dios es primaria, debemos trabajar juntos para promover su proclamación. Vemos que la iglesia tenía unidad y la iglesia funciona mejor juntos. En versículo 5 vemos unidad en las nominaciones de esos 7. ¿Por qué? ¿Dónde está la unidad? Esos hombres, Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, todos son helenistas. Todos tienen nombres griegos. Entonces, en la iglesia habían judíos nativos, judíos helenistas, habían viudas nativas, viudas helenistas. Y con esta queja, todos estaban de acuerdo que sí, los helenistas pueden servirnos. No había nadie buscando a alguien por su propio equipo. No, yo quiero un judío nativo para servirme. No, todos estaban de acuerdo con estos 7 y podrían confiar en la iglesia en esta manera. También vemos que estaban trabajando juntos porque hay cierto traslape en los oficios de la iglesia. Creo que podríamos caer en un error pensando que, esta es la obra de un anciano, pero no soy anciano. Entonces, no tengo que hablar de Jesús. O es la obra de un diácono, pero no soy diácono. Entonces, no voy a levantar ni un dedo para ayudar en la iglesia. Pero no es así. Incluso los que no están llamados a un oficio tienen un papel en la iglesia. Cada persona tiene un rol en la iglesia. Cada miembro. Porque la iglesia es como un cuerpo. Versículo en 1 Corintios 12. Cada quien tiene un papel. Hay una variedad de dones. Pero un Señor que provee esta variedad de dones. Hay un cuerpo que es la iglesia de Cristo. Un cuerpo que consiste de varios individuales. Y como 1 Corintios 12 dice, el pie no puede decir, no soy humano, entonces no tengo lugar en la iglesia, no soy parte de la iglesia. No, cada parte tiene una función. La semana pasada tuvimos un problema con el carro. Bueno, tuvimos varios problemas con el carro. El aire no estaba funcionando, estaba calentando, había una gotera de un líquido, había un sonido en otro lugar. Yo llevé el carro a un taller y preguntaba, bueno, esos son los problemas, ¿puede ayudarme en averiguar cuál es la situación? Y el mecánico me llamó después y dijo, bueno, hay esta pequeña manguera que está causando el problema. Ok, ¿y los otros problemas? Él me dijo, no, está causando todos. Y él me mostró dónde queda esta manguera. Ni sabía que existía esta manguera. Pero esta manguera tenía una función bien importante. Y causó un problema cuando no estaba funcionando, cuando no cumplió su parte en el carro. Y ahora todo está funcionando en el carro. Cambiaron esta manguera. Esta manguera ya sirve, está haciendo su parte y el carro funciona. Es así en la iglesia. Algunas partes, algunos llamados son muy evidentes. Puede ver el motor, sabe qué hace el motor. Hay algunos en la iglesia que son como pequeñas mangueras, que su obra no es visible, pero sí es importante. Y Dios sabe lo que está haciendo. Y por favor, cumple su obra. Obedece al Señor cumpliendo su parte para su gloria, para agradar a Él y para el bien de la iglesia. Cada discípulo, cada cristiano
tiene el derecho y el deber de cumplir su parte en la iglesia, para utilizar su don en la iglesia, para agradar a Dios y para servir los demás. Los que sirven en la puerta no es solo dar la bienvenida a la gente y sonreír. No, ustedes están haciendo algo importante. Están librando los pastores para enfocar en su obra. Y están quitando distracciones para nosotros, para los demás, para que algunos puedan predicar y para otros puedan escuchar la palabra de Dios. Los que trabajan en la música, también, bien importante, para la proclamación de la palabra. Los que sirven en café o en la cena en la noche. Estas cositas que a veces nadie nota, nadie dice nada, esos son importantes para la iglesia, para quitar distracciones y para promover la proclamación de la palabra. Y finalmente vemos en versículo 7 los resultados. Los resultados de elegir esos 7 hombres para la obra de la distribución de alimentos a las viudas. Leemos en versículo 7 los resultados. Y las viudas fueron alimentados. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Eligieron 7 para ayudar en la alimentación de viudas. Y la palabra crecía. Muchos llegaron a la fe. Multiplicaron los discípulos. Aún más que antes. No eligieron más para predicar la palabra. ¿Qué pasó? No tenía una gran estrategia para el crecimiento de la iglesia. No agregaron un programa para atraer gente. Esas cosas son opciones, pueden ser útiles, pero esas cosas no son necesarias. La cosa necesaria es la proclamación de la palabra de Dios. Porque Dios ha dicho que esta es su manera de avanzar su evangelio, su reino. Es por medio de su palabra, por medio de su iglesia. Iglesias que apartan de esta misión de la iglesia, de la proclamación de la palabra como primario. ¿Con qué propósito existen estas iglesias? ¿Para dar mensajes divertidos? ¿Como un club social? ¿Para servicio comunitario? No ocupamos una iglesia para esas cosas. Hay otras organizaciones que hacen estas cosas, muchas veces mejores. La única cosa que la iglesia está llamado para hacer, que nadie más está llamado para hacer, es proclamar la palabra de Dios. Podemos distribuir comida, pero ¿para qué? Si la comida no está acompañada con la palabra, solo es un acto amable, pero es vacío. Tan vacío como este estómago mañana. Hemos recibido algo que satisface, de verdad. Hemos recibido Jesucristo por medio de su palabra. Sí, debemos servir comida, pero también tenemos que servir la palabra. Dales a Jesús. Él es el pan de la vida. Y el que viene a Él no tendrá hambre. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias que tú eres fiel a tu palabra. Pedimos que continúa obrando en tu iglesia, obrando para darnos unidad, para promover la proclamación de tu palabra. Guíanos para priorizar la palabra en nuestra iglesia. Y que podemos agradar a ti, Señor, y servir
unos a otros, para tu gloria y para nuestro bien. Oremos en el nombre de Jesucristo. Amén.